Entonces, bueno, ya está grabando. Comenzamos acá. Hoy día justo, Javi, me he estado sintiendo un poco mal esta semana, pero la revolución vocacional tenía que empezar ya, ¿no? No nos, Mal de resfrío, ¿no? de resfrío, ¿no? ¿Ya te tomaste la prueba o no? No, aún no me he tomado, pero Ok, ya se me fue, ya bueno. ya estamos bien y la revolución vocacional tenía que empezar de una vez, ¿no? Nada, nada, nada la frena. Y bueno, quería saludar a todo el público que nos va a ver. Este es el primer episodio de este nuevo podcast que estamos iniciando en MOVE llamado La Revolución Vocacional, ¿no? Y hoy día tenemos de invitado, está con nosotros Javier Echevarría, que es el fundador de este movimiento MOVE, ¿no? De este modelo de orientación vocacional. Y bueno, yo soy Fabricio Roig, yo soy el director de MOVE y yo experimenté en el 2012 lo que es esta metodología de orientación vocacional que a mí me gusta decir que me cambió la vida, ¿no? Pero Javier, tú siempre me decías, no digas eso, ¿no? No, A ver, no es que no diga eso, sino que, por supuesto que los cambios en la vida son reales, pero ese cambio de la vida es porque tú estabas dispuesto a cambiar, no porque uno tenga la magia de hacer cambiar a alguien, sino porque el encuentro entre dos cosas hace que surja la magia, ¿no? claro. Sí, bueno, igual yo estuve y estoy, ¿no? Muy agradecido, tanto así que después de 10 años te busqué para yo también hacer orientación vocacional, ¿no? Por, justamente el poder que yo creo que tiene encontrar tu vocación para moverte, ¿no? Creo que también de ahí un poco el nombre Move me parece muy poderoso porque es como la vocación te mueve, ¿no? Es un Exacto. poco tú moverte, pero también cómo encontrar tu vocación te mueve, ¿no? Entonces, sería interesante, Javier, si podemos hablar un poco de dónde nace esta idea de la revolución vocacional, por qué una revolución vocacional. Mira, es que, a ver, si la gente eh, se entera un poco de los entretelones, por ejemplo, de esta iniciativa, se va a sentir identificado y va a poder darse cuenta que en realidad se está dando una revolución, porque una revolución es una evolución acelerada, es como un cambio de paradigma muy rápido en poco tiempo. Entonces, ya, ¿por qué ok, el taller hace 10 años produjo un efecto en ti? ¿No? Un efecto en ti, ¿por qué? ¿Cuál fue el efecto, no? Preguntas importantes sobre qué quieres hacer en la vida, sobre la trascendencia, sobre cuál es tu lugar en el mundo. Eso es recontra revolucionario en el sentido que mi generación no había esas conversaciones, tonterías, o sea, ponte a chambear, ¿no? O sea, ponte a trabajar en lo primero que venga, ¿no? No, o sea, preguntas profundas yo me las hacía y me sentía bastante solo. Pero ahí tenemos un primer punto de un cambio bastante grande, ¿no? Luego, el hecho de que tú, bueno, seguiste psicología y sigas y comienzas a buscarme. Cuando nosotros hablamos de que la vocación es un llamado, es concretamente cuando algo te llama la atención, algo te empuja a moverte, le haces caso o no. Y eso, que puede tener un contexto trascendente, también tiene un contexto cotidiano. Me provoca llamar a Javier. ¿Haces caso o no le haces caso al llamado? En mi generación, si ya tú ya tenías una chamba, bueno, en ese momento la habías dejado, me parece, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Uno no pone toda esa energía en cumplir sueños. Bueno, me llamas, sucede lo que sucede, que al final terminas en el trabajo, tenemos un montón de cosas que hacer y de pronto dices, quiero hacer un podcast, porque para que la gente sepa, ha sido tu iniciativa, ¿me entiendes? Entonces, claro, en un trabajo tradicional que una de las personas proponga hacer un podcast, ¿no? En sus espacios libres, para poder mover algo, es también revolucionario, porque en general mi generación es como seguir los lineamientos, hacer lo que te piden, pero no necesariamente pues llenarte de más actividades y de más iniciativas, de más trabajo. Es porque algo te ha llamado, sigue la pista del llamado y yo
usted ya me conocen, digo, bueno, ok, hagámoslo. ¿Quieres empezar conmigo? Bueno, empecemos. Entonces, todo eso, Fabricio, es revolucionario. No es como funcionaba el tiempo, los tiempos anteriores y como mi generación funciona. Claro. Y yo lo que me ponía a pensar justo antes de hacer el podcast, porque un poco este tema lo habíamos conversado, un poco por ahí en charlas anteriores, pero me ponía a pensar, claro, la palabra, o sea, vocación, ¿no? Que tú mencionas que en tu época no se hablaba tanto como ahora, porque creo que ahora en todos los colegios está la orientación vocacional, los chicos conocen de charlas de orientación vocacional, ahora las universidades la hacen, ¿no? Pero perdóname, Fabricio, a mí también me hicieron test de orientación vocacional. Lo que pasa es que lo llaman orientación vocacional, pero es orientación profesional. Es solamente que te digan qué estudiar. No es que conozcas tu vocación. ¿Me ¿Y, entiendes? y qué significa que conozcas tu vocación? ¿Cuál es la... Claro, es que hay que hacer esa diferencia entre vocación y profesión, y te digo que mucha gente la confunde, y sobre todo, no solamente mi generación, y gente joven, ¿no? Que se dan cuenta que claro, ingeniero es ser una profesión, psicólogo es una profesión, administrador de empresas son profesiones, es lo que estudias. El nombre de eso que estudias lo pone la universidad. Y claro, se basa en nombres anteriores de cursos o se puede inventar un nuevo nombre, porque a veces surgen nuevas profesiones con este nombre. ¿Qué significará esto, no? Administración de servicios. Bueno, y tú lo lees y dices, ok, entonces, eso es creado por el ser humano. Las profesiones son creadas por el ser humano, por las universidades, por los institutos, de acuerdo a lo que perciben como necesidad en las ocupaciones. Las ocupaciones es, nosotros le decimos ocupar tu lugar en el mundo, pero que puede estar más alineado a tu trabajo, no va más allá de eso, pero por ahora digamos que es tu chamba. Entonces, a medida que el mundo laboral comienza a crear nuevas necesidades, las universidades dicen, ok, vamos a crear una nueva profesión. Pero la vocación es lo que te constituye, eso no es creado, eso viene contigo, es un llamado que se manifiesta a temprana edad como en lo que te llama la atención, eligiendo ciertos juguetes, eligiendo ciertas conversaciones, ciertos juegos, eligiendo mirar ciertas cosas y no otras, eligiendo entre comillas, porque en el fondo algo te empuja. Digo elegir y refuerzo la palabra elegir porque puedes decidir cortar el flujo de tu vocación, como mucha gente que siente este llamado a hacer esto y dice, ay no, no lo voy a hacer. Y no lo hace. Entonces al final estás, o sea, decides seguir el llamado o no seguir el llamado, pero el llamado natural, el llamado aparece. Tú no puedes decidir que te llame la atención algo. Te llama la atención. ¿Le haces caso o no le haces caso? Entonces, eso tiene que ver más con tu identidad, con lo que tú eres. Y es un misterio, porque cuando tú sigues el llamado de hacer un podcast, no tenemos la menor idea de dónde te llevará. Lo descubrirás cuando le haces caso. Sí, y a mí me gusta mucho cuando hablamos de la vocación la palabra descubrir, ¿no? Porque vienen muchos chicos más que nada o que a veces dicen, no tengo vocación, ¿no? O ¿cuál es tu vocación? Le preguntas y te dicen ninguna, ¿no? Ninguna, sí. Claro, a mí en el taller me da un poco de risa, ¿no? Siempre digo, bueno, ya en las siguientes sesiones te volveré a preguntar y a ver si vuelves a Claro, decir ninguna, ¿no? claro. Porque ¿será posible que alguien no tenga vocación? No, es imposible. Además es gracioso que los chicos al comienzo dicen ninguno porque no identifican, porque ahorita están bajoneados, porque se cuestionan a sí mismos, porque el mundo también les ha dicho que la vocación o lo que te llama la atención tiene que ser cosas, pues, supuestamente importantes, ¿no? Dedicarte a tales cursos y a tales estudios. Entonces, y claro, si no te gusta mucho el colegio, entonces dices, nada me llama la atención, pero no es verdad, te llama la atención otras cosas. Y cuando comenzamos a hacer en el taller que vayan eligiendo piezas, cambia la figura. Entonces los chicos dicen, ay, pero ¿por qué no puedo agarrar las dos? Entonces, como no, que no tenía vocación. Entonces, y ahora quieres más piezas de tu vocación, tu vocación termina siendo más compleja de lo que imaginabas.
Entonces sí, pues es esa inconsciencia, esa falta de autoestima, falta de autoconocimiento, ¿no? Pero todos tenemos vocación. Claro, y creo que parte también de la revolución vocacional, que es el movimiento que queremos iniciar, tiene que ver con eso de que, claro, nosotros en el taller, creo que para los chicos es revolucionario que alguien le pregunte qué te gusta, ¿no? Porque cuando Claro, salen del colegio, algo que yo siempre también les pregunto en el taller es, seguro te han preguntado qué vas a estudiar, qué vas a hacer con tu vida, pero cuando les pregunto, ¿alguien te preguntó qué te llama, qué te apasiona? Como que la piensan, ¿no? Dicen, bueno, en realidad ni siquiera yo mismo me lo pregunté, ¿no? claro, claro, claro. Y Claro, me, pero además, si tú dices qué te apasiona, ya es una pregunta que puede mover más, ¿no? Si tú preguntas qué te gusta, el chico va a estar pensando, seguramente me está preguntando qué cursos me gustan, ¿me entiendes? ¿No? Matemática o letras, ¿no? Pero va mucho más allá, pero no me gusta de pronto ninguno, qué sé yo. Este, y de pronto, bueno, pero es que a mí me gusta estar con mis amigos. Ah, ¿y qué haces con tus amigos? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Qué rol tienes ahí? ¿Eres el que escucha? ¿Eres el que genera humor? ¿Eres el que consuela? ¿Él es el que organiza? ¿Qué rol tienes ahí? Entonces, ahí está. Entonces, claro, es como el misterio, como ese rompecabezas, ¿no? Entonces, claro, no es que tu profesión va a ser estar con amigos y tu ocupación va a estar con amigos. Hay algo más profundo, el vínculo humano, ¿no? Saber cómo acercarte al otro, qué sé yo. Eso es una vocación. Hay personas que no la tienen y que en las empresas dicen, ay, qué vaina, están trabajando con gente, ¿no? sí, y me has hecho acordar, Javier, a una historia que quiero compartir de cuando estaba en el taller. Me acuerdo que una de las cosas que me ayudó a descubrir algunos de los verbos de mi vocación fue que, claro, yo llegué a tu taller con la idea de estudiar música, ¿no? Yo era bueno con la música, tenía talento y me gustaba y me gusta hasta ahora, ¿no? Es algo que me gusta un montón. Cualquiera que esté en mi casa o que me conoce sabe que cuando me pongo a tocar un instrumento me quedo así en un trance pegado, ¿no? Y la gente me habla y yo no respondo. Pero pasaba algo peculiar cuando yo tenía mi banda, que tenía éramos tres amigos, ¿no? O sea, éramos cuatro, yo y tres más. Pero a cada uno le gustaba géneros de música distinta, ¿no? Entonces, a la hora de elegir las canciones, se hacía una pelea, ¿no? Ya, yo quiero tocar esta, si otro decía, esa no me gusta, esa es una porquería. Y se hacía toda una pelea, y yo me acuerdo que lo traía al taller, ¿no? O sea, me frustra que hay esta pelea, y yo estoy como que al medio, ¿no? Yo era el que decía, ya la canción que tú quieres tocar, de repente trataba de decirle al otro amigo, oye, lleguemos a un acuerdo, tocamos una de las tuyas, una de las otras, comprometámonos, ¿no? Nos damos la mano. Y claro, para mí eso era algo que yo hacía como persona, ¿no? Pero Claro, en el taller fui descubriendo que eso era un llamado, porque podría yo mandar también todo al diablo y decir, claro, que se frieguen, o sea, me voy de la banda o no, pero yo estaba como conciliando, ¿no? Y eso fue lo que me hizo ver como que sí, en general me llama, o sea, es algo que yo no lo podía evitar, ¿no? O sea, yo no podía resistir ese llamado, como tú dices, de claro. dejar que mis amigos se peleen. Y me fui haciendo preguntas, ¿no? Y claro, hasta el día de hoy mis amigos me molestan, porque se burlan de mí de esto que tengo, me dicen, claro, tú quieres que estemos todos, cuando salimos como amigos, felices y haciendo lo que a todos nos gusta. Así no es, me dicen. Así no es Así el no es, ¿no? mundo. Y yo digo, no, tratemos de hacer algo que a todos nos guste. No, pero claro, Claro. es mi llamado, ¿no? Claro, y será toda una batalla poder conseguirlo, porque fíjate, tú has dicho, ¿no? Yo podría hacer que no me importe dejar, pero claro, no puedes porque te gana el llamado, o podría ser uno de los que también reclama sobre sus gustos. Yo quiero esto y se acabó, ¿no? Y polarizas más, pero no sientes eso. Entonces, claro, ese llamado en ser puente, en facilitar el diálogo, ¿no? En facilitar la conciliación. Entonces, el facilitar termina
y a ti te gusta facilitar. Entonces, claro, eso nomás es invisible en tu vida diaria, ¿no? No te das cuenta, solamente ves la música, pero tu rol en la música era diferente. Entonces, el hecho de que tú le hagas caso a eso y al final tomaste la decisión por psicología, podría haber sido otro camino también, porque la profesión tiene que alinearse, ¿no? Tú le das un giro a eso, es revolucionario, pero también hay otro elemento revolucionario, ¿no? Y es, ok, ahorita la música sigue siendo una actividad que no está integrada en tu día a día, pero en nuestro modelo es, Fabricio está pendiente, tienes que buscar cómo en algún momento lo integras. No sé cuánto tiempo demorará, no tengo la menor idea cómo, pero buscamos la integración de todos los llamados en un camino original que te haga diferente. Eso también a mí me llamó mucho el modelo porque uno siempre en las carreras, ¿no? Más que nada es elige una Claro, y uno se queda con la idea de a eso me voy a dedicar, ¿no? Incluso después del taller uno se sigue haciendo preguntas y yo me he seguido haciendo preguntas de cuál es mi camino, ¿no? Y integrarlo es una visión que te abre mucho las puertas a estar, digamos, en paz con todo lo que te gusta, ¿no? Porque a veces uno tiene tantos gustos que dice, ya, este lo dejo como hobby, este lo tomo y me voy a dedicar a esto y deja cosas pendientes, como tú dices, ¿no? exacto. Como las deja en el aire. Claro. Y puede ser que hayan pendientes, porque nosotros, digamos, en nuestra mirada, los pendientes son las pendientes de las montañas que tienes que en algún momento subir. A ti que te encanta tanto el ciclismo y te gustan las pendientes, ¿no? Me imagino que te gusta más bajar que subir, ¿o cómo es? En realidad me gusta más bajar, pero justo interesante, ¿no? Quiero dar un espacio para hacer la metáfora porque, claro, la otra vez estaba subiendo, conversando con un amigo y mi amigo había quedado con otros amigos en subir en carro. Y me decía, he venido más temprano para subir pedaleando una vez, ¿no? Entonces, conversábamos, claro, es bacán ganarte la bajada a veces también, ¿no? O sea, es como no te lo entregan tan fácil, entonces tú pedaleas, tú subes, y creo que es una buena analogía, ¿no? A veces en la vida es como tú dices, las pendientes que has batallado, a veces es necesario, ¿no? O sea, Ah, tener esta, como tú escalarlo por ti mismo. A veces queremos que nadie cometa errores, ¿no? Obviamente la idea es que cometas la menos cantidad de errores, ¿no? Y tampoco uno se atrase mucho, pero a veces es necesario batallar esas pendientes, como tú dices, ¿no? claro, te caes y qué sé yo. Y lo importante, si la vida es cordillera, es decir, hay muchas pendientes por subir, para poder ir aumentando de cima, tienes que empezar por la pendiente más cercana a tu alcance y los chicos cuando tienen que tomar una decisión, la pendiente más cercana a su alcance es elegir una profesión. Cuando pasan los años, como los años que tengo yo, y tú que has terminado ya hace algunos años la universidad, te das cuenta que en realidad estudiar en la universidad y terminar el curso era un cerrito. Era, a los 16, 17 años es como a su madre, parece el Everest. Pero después te das cuenta que es un cerrito, porque en la vida te esperan cumbres mucho más altas, pero para poder llegar a esas cumbres tienes que empezar por los cerritos, ¿no? Entonces, y lo importante no es que no hayan pendientes, que aparezcan nuevas, sino que no te olvides que es un pendiente. O sea, que no te olvides que la música con la psicología, con la facilitación, es una pendiente de integración, que ahorita de pronto todavía no la ves, pero a lo largo de tu vida, en algún momento dado la verás. Me gusta ese juego de palabras, ¿no? De las pendientes, que es como lo que te falta hacer, pero también lo que es un cerrito que sube y baja, que en algún momento
cumplirás, ¿no? Claro. Un tema, Javier, que quería tocar, que creo que tiene mucho que ver con la revolución vocacional, y tú lo explicas mucho, acá estoy retrocediendo un poco, pero es el origen de la palabra vocación, ¿no? Porque te pregunté al inicio, ¿desde hace cuánto más o menos se habla de la vocación? Claro, nosotros hablamos de que esto es un tema revolucionario, pero muchos dirán, bueno, la palabra vocación existe desde hace cuánto, Claro, ¿no? O sea, claro. te pregunto porque tú siempre que hacemos charla de orientación vocacional o incluso en el taller, explicas de dónde viene la palabra, o sea, la etimología, ¿no? Para los que no Sí. saben es de dónde viene la palabra, qué significa literalmente en el diccionario. ¿Puedes comentarnos un poco sobre Claro, eso? la palabra etimológica, ¿no? Vocación viene de vocatio, que es llamado, ¿no? Pero se usaba, básicamente se ha usado desde hace mucho tiempo para un llamado, sobre todo en la vocación religiosa, el llamado de Dios, ¿no? En donde, claro, los religiosos no sienten que eligen ese llamado, sino que Dios te llama. Entonces, si Dios te llama, tienes vocación, porque has recibido el llamado. Entonces, en ese contexto se ha usado toda la vida. ¿Tiene vocación religiosa o no tiene vocación religiosa? Si lo quitamos del contexto, estamos hablando de algo que te ocurre porque tienes un llamado, una voz interna, algo que te llama la atención y algo trascendente. Si quitamos el elemento religioso y lo transformamos en algo trascendente, es que es algo trascendente, ¿no? Que tu presencia en esta vida tiene una trascendencia, que tu labor no solamente tiene que tener un objetivo de pagar las cuentas, ¿no? Que no hemos nacido en este mundo simplemente para pagar cuentas, ¿no? Y esperar los fines de semana para ser medianamente feliz, ¿no? Que de pronto el proceso de pagar las cuentas puede ser mucho más profundo y claro, evidentemente hay que pagar las cuentas porque hay que vivir, pero que de pronto puedes hacerlo realizándote como persona, ¿no? Y que ese llamado, esa cosa trascendente, y eso también es importante, digamos, en términos revolucionarios, porque eso puede despertar en mucha gente, y mucha gente de esta generación, sí, yo siento el llamado, que soy alguien importantísimo, ¿no? Que va a marcar, pues, un antes y un después en la humanidad. Al comienzo uno siente eso, ¿no? Y después te das cuenta que es el llamado de la trascendencia de un grano de arena, que somos un grano de arena que va a marcar la diferencia. Entonces, si tú al final tu llamado termina convirtiéndose, qué sé yo, en un puesto de emoliente, tú te das cuenta en los distintos puestos de emoliente que hay en el Perú, quién está en su vocación o no. Y quién está en el disfrute, en esa carretilla, en esa esquina, tú ves que a pesar de que está todos los días, hay una sonrisa, ¿no? Hay un disfrute en el trato con el otro, hay un disfrute en el servicio, hay un disfrute en hacer el emoliente con calidad, ¿no? En probar distintas fórmulas, en mantener las fórmulas, si es que descubres ciertos secretos en experimentación. Es decir, en ese pequeño mundo, en esa pequeña esquina, hay una luz que tú estás irradiando y a mí eso no me parece menos trascendente, ¿me entiendes? Que ser, pues, Bill Gates, ¿no? Claro, Bill Gates ya cambia la humanidad, ok, eso, o sea, no tiene que ser la trascendencia, el volumen de la dimensión de lo que haces, sino en la autenticidad del disfrute de lo que haces. Entonces, esa persona en esa esquina con ese emoliente le genera una sonrisa a todas las personas que van y dicen, pucha, o sea, yo antes paso por acá al inicio, al empezar mi día o después, y me genera un bienestar, ¿no? Y después voy, y cuando esa persona falte, va a generar un vacío, porque lo disfrutas, porque sientes ese llamado, ¿no? Entonces, eso es lo importante, la trascendencia está, para mí, en la honestidad. Yo tengo esta frase que siempre digo, es, uno decide la intención, no la dimensión. La dimensión de lo que tú haces tiene que ver con una serie de factores. Entonces, nuestra intención con MUF es clara, auténtica, verdadera, llena de amor. Ahora, la dimensión, que en un momento dado seamos conocidos de los 5 continentes, o que
seamos conocidos en Perú como nos conocen, ya responde a una serie de factores, pero tu intención es clara. Nosotros sí queremos llegar a muchos más países y estamos haciendo una serie de cosas, pero hay más factores. Por eso digo, tú ocúpate de tu intención y el mundo se ocupará de la dimensión. Y justo ese es un tema que quería tocar, creo has dado un buen pase, porque nosotros como MOVE, ¿no? Y justamente la idea de este podcast de la revolución vocacional es que es llegar a mucho más personas, ¿no? Por justamente Exacto. como dice Javier, la intención que tenemos es que todos puedan tener esta vida con propósito, ¿no? Que como dice, La revolución se necesita de mucha gente. de mucha gente. Pero sería interesante hablar también de por qué es importante o por qué creemos nosotros que es importante, ¿no? Para el mundo, para en sí, para el... Es ese para mí fundamental. Mira, fíjate tú, ¿no? Es como algo que está ausente en los discursos de transformación del mundo. No gusta hablar mucho de política, pero vamos si le ponemos ese contexto, ¿no? Una mirada más enfocada ¿no? Yo, no, yo, como todos nosotros, como buenos conciliadores, nos gusta sacar lo mejor, por eso que no me gusta la polarización, pero digamos una llamada, más de la mirada del capitalismo, desde la derecha, ¿no? De que claro, de que cada uno tenga pues un proyecto de vida y que cada uno pueda ser dueño y que finalmente hay una serie de números, ¿no? Como el PBI, qué sé yo, ¿no? Una mirada desde el otro lado, ¿no? Que tiene que ver con una mirada más progresista o de izquierda, donde trata de ver, pero estos seres humanos no necesariamente tienen las mismas oportunidades y hay que buscar un equilibrio o lo que fuera. En ambas está ausente el discurso del motor tan impresionante que puede tener la pasión de un ser humano por seguir su vocación, por seguir justamente ese llamado. Porque un país con gente con propósito hace crecer el PBI de un modo tremendo. Y una persona con su vocación y su pasión, o sea, si quiere dejar una huella en el mundo, no va a querer dejar una huella como muchos de corazones pateados, ¿no? Sangrantes, donde, ok, porque cuando nosotros seguimos ese llamado, no estamos hablando estamos hablando de la trascendencia, no simplemente, pues, los millones, ¿no? De soles, de dólares, cueste lo que cueste, mate a quien mate, ¿no? Así que la gente sangrando, ahí nosotros no lo vemos como un llamado, sino como un enemigo de la vocación, ¿no? Porque tú ya no estás conectado contigo, sino estás conectado con un condicionamiento de creer que más es mejor y no estás dejando una huella. Así no empezó tu vida, así se convirtió, ¿no? Un chico en la primera infancia, la adolescencia, ¿no? O sea, son otros los llamados. Y la plata, ¿no? Como único objetivo en el mundo, la plata es fundamental como medio, es un medio de vida, como único objetivo en el mundo, es un enemigo de la vocación, porque no te permite mirarte. Simplemente estás mirando afuera, 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 estás en el afuera todo el tiempo. Y la vocación, para que tú escuches el llamado, tienes que mirarte, tienes que escuchar el llamado, está adentro. Y por el otro lado, ¿no? Creer que, bueno, la gente pues que tiene menos condiciones, menos oportunidades, entonces está fregada, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mientras el mundo no cambie, ni te esfuerces, quédate ahí sentado, haz lo que puedas, porque para ti no hay. No vamos a ver si el mundo cambia, a ver si tus nietos tienen oportunidad. Eso evidentemente te va a llevar a un nivel de, de, de desolación, de desvalorización. Y no, ¿cuántas personas en condiciones imposibles han logrado una realización? Entonces uno dice, son excepciones a la regla, no lo que cambia el sistema. Bueno, esas excepciones es porque escuchó el llamado. Y el llamado es imparable. A pesar de todos los obstáculos sociales, cuando hay un llamado claro, una firme determinación en hacerle caso, es una energía humana
imposible de detener, porque no viene de afuera, viene de adentro. Y eso me hace preguntarme también qué tendría que cambiar como sociedad, ¿no? O sea, qué buscamos nosotros para que se dé esta revolución, ¿no? O sea, claro, nosotros hacemos el movimiento, ahora con este podcast hacemos los talleres, tenemos muchos planes, pero también hay algo como sociedad que tiene que ir pasando, ¿no? Para que sea una revolución y no seamos solo nosotros que estamos aquí Claro. A ver, hablando. lo que está pasando, definitivamente lo que está pasando, es que el estándar de búsqueda de realización en estos tiempos y en los jóvenes es mayor que en la mía. Entonces uno dice, ¿por qué este joven está buscando otra cosa? ¿Por qué este joven consigue un buen trabajo y de pronto es capaz de renunciar ganando menos, pero buscando un algo más? Entonces, ya no hay ese concepto de pucha, conseguí pues el sueldo, entonces aquí me quedo 30 años, pase lo que pase, aguanta nomás porque la vida no está hecha para que uno pueda buscar esa realización, ¿no? Entonces, eso ya no ocurre. Los jóvenes, la generación de ahora, sienten que hay algo más, ¿no? Y no están dispuestos a resignarse como mi generación. Por supuesto que tienen que trabajar otras cosas, como aprender a tolerar la frustración, porque este camino, la aventura de la búsqueda vocacional no es el camino de Disney, no es esta montaña, no son las montañas de Heidi, donde caminas por los jardines mientras los animalitos te cantan, ¿no? Y tú dices, soy feliz. No, es una pendiente con riesgo, con caídas, con golpes, es una aventura, ¿no? Entonces, eso a veces hay que incorporarlo en el mindset de los jóvenes, pero cuando les hablas, lo entienden. O sea, esas conversaciones están mucho más abiertas, ¿no? Y no tiene, y estas conversaciones que hacemos no están, y eso es lo que me parece sorprendente también en términos revolucionarios, no son para una clase social. O sea, yo que me he paseado por distintos contextos y en gente con recursos mucho más limitados, los jóvenes tienen ese hambre, ¿no? Sí, claro, hay algo que yo puedo hacer la diferencia, ¿no? Y no solamente es una revolución del poder, o sea, cuánto realmente puedes sobre tu vida, tomando en cuenta que hay condiciones dificilísimas y no iguales para todos, pero también tomando en cuenta que hay un poder, que hay que conectarse con ese poder y que los jóvenes lo sienten, pero no necesariamente la escuela ayuda a alimentar ese poder muchas veces, pero lo sienten, sino también es una revolución del querer, no solamente del poder, ¿no? Yo quiero ese algo más, esa magia en mi vida, ¿no? Ese, ese algo más. Entonces, claro, nosotros, fíjate, ¿no? En nuestro equipo hay bastante gente joven y comparten sus pasiones, o sea, nosotros no tenemos pues horarios estrictos, ¿no? Es como muy flexible. Y yo sé que tú de pronto en la mañana estás pues en la montaña subiendo la bicicleta y bajándola, pero eso es parte de la vocación, ¿cómo lo vamos a cortar? ¿No? En algún momento eso también lo integrarás y después vienes y estás mucho más, con mucha mayor energía y con mucho más amor para entregar, ¿me entiendes? Entonces, y ya se tiene que romper esos paradigmas de la cosa estricta, ¿no? Y que esos hobbies, ¿no? Para tu tiempo libre, ¿no? Y en verdad no sirven para mucho, salvo para entretenerte un rato. No, ahí está la fuerza del ser humano y probablemente no es un hobby, probablemente ya es un algo más que lo puedes integrar. Eso ya existe. Lo que nosotros podemos aportar es ponerle nombre, ponerle dirección, co-crear rutas, que es lo que siempre decimos, ¿no? Como nuestra misión, co-crear rutas, caminos y rutas nuevas para saber por dónde ir, ¿no? Darle un entendimiento a esto que está ocurriendo. No somos cuatro locos que estamos ahí, no, está ocurriendo, ¿no? Eso produce fenómenos como, por ejemplo, en las universidades que la gente desierta, o sea, abandona. En mis tiempos, no, si estás ahí, termina nomás, o sea, ya
por Dios, ¿qué son 50 años? No, dedícate a esto, ya se acabó, ¿no? O sea, metí ahí la resignación. Eso. Ahora no, la gente cuestiona, a pesar de haber pagado los primeros ciclos, dice, no, Y cambian de trabajo. O sea, hay una búsqueda de propósito. importante también los padres, ¿no? Porque yo veo más que nunca padres que dicen, o sea, que no se hacen tanta bola como yo pensaría que se hacen cuando sus hijos cambian, ¿no? Sino que dicen, bueno, en vez de decir, pucha, qué dolor al dinero, dicen, estoy preocupado porque encuentre algo que le guste y le vaya bien, ¿no? Y incluso invierten más en poner a sus hijos en el taller, que no es tan barato, ¿no? Exacto. Y, y hacen la inversión extra para que puedan descubrir, ¿no? Que creo que también es parte de la revolución, no solo los jóvenes, sino los padres. Veremos Claro. cómo las escuelas, ¿no? Que también quieren invertir en orientación vocacional. Claro, Que es un costo adicional, ¿no? Para algunos, el taller, como dices tú, no puede ser una inversión fuerte. Para otras personas que tienen la economía, quizá no tanto, pero finalmente el costo de algo tiene que ver con cómo uno valora ese algo, ¿no? Y si alguien no valora el hecho de revisarse, evidentemente todo te va a costar caro, ¿no? Si la gente invierte en chelas o en un concierto es porque valora ese espacio, porque considera que estar con los amigos en una juerga es valioso para tu vida, te aporta. Entonces, por eso es que al final tiene que ver con lo que tú valoras y es cierto lo que tú dices. Esos padres que tú mencionas son los de mi generación. Tu papá estaba contento con la idea de que tú seas músico. Eso es revolucionario. Muchos papás, por supuesto, no son como tu papá, pero cada vez hay más gente como tu papá que está dispuesto. Entonces, ¿por qué cada vez hay más papás que están dispuestos con sus hijos a darles esas oportunidades? Evidentemente, porque lo que ellos recibieron no fue del todo satisfactorio. Si ellos estuvieran felices con esa restricción de oportunidades y de posibilidades que sus padres le dieron, ¿no? En donde la vida es así, no estás pensando en esta cuestión, o sea, chambea nomás, o sea, sé solamente práctico, a ver qué cosa te da plata y gánate la vida y se acabó, y lo que te gusta, hazlo los fines de semana. Si ellos estuvieran totalmente satisfechos de eso, criarían a sus hijos así. Pero si ahora están criando a sus hijos diferentes es porque hay una revolución, es porque hay algo que dice, yo hubiera elegido otra cosa. Y la verdad, no sé si ahora que tengo 40 y tantos, 50 años, si tengo este hijo adolescente o 30 y tantos, no sé cuántos, si en verdad valió la pena tanto sufrimiento. Quiero que mi hijo pueda tener la oportunidad de buscar lo que a él le gusta. eso a mí me parece súper poderoso, ¿no? O sea, cuando ver a los padres que se preocupan tanto y por los hijos, que creo que es lo que a veces los chicos más necesitan, ¿no? Porque en la adolescencia es normal que uno esté súper perdido, recién está Claro, enterándose de quién es o descubriéndose, y ese apoyo de los padres, ¿no? De darles un espacio para que puedan conocerse y descubrirse, para mí es lo que yo veo de lo más revolucionario, ¿no? De abrir estos espacios que sean mucho más normales que antes, ¿no? claro, claro. Y cada vez se abren más, cada vez, o sea, cuando yo hacía los talleres no existía el concepto taller vocacional. Existía la orientación vocacional individual, solo con test vocacionales. Eso existía, pero taller que se genere en espacio de diálogo, de encuentro, de aprendizaje, con conversaciones, eso no había. Entonces yo comencé a generar ese concepto, ahora lo comencé a generar hace veintitantos, o sea, mi primer taller creo que ha sido, lo di en el año 92, 93, bueno, estamos hablando de 30 años, ¿no? Y era como raro, yo exploraba, al comienzo tomaba té, después dejé de tomarlos, ¿no? Dejé de tomarlos hace, qué sé yo, 15 años, que sea un poco más, entonces, todo eso era, en ese tiempo, me costaba,
que la gente pueda entender esta mirada que yo tenía, porque claro, yo era una persona desadaptada a mi generación, ¿no? O sea, ahora me veo más adaptado a estos cambios que están sucediendo porque veía algo que en ese tiempo no había mucho eco y que ahora sí hay más. Entonces yo veo que ahora hay cada vez más talleres, más cosas, y eso me parece maravilloso porque es darle, como te digo, un espacio a esto que está ocurriendo, esta revolución está ocurriendo. Sí, incluso, no sé, tú tendrás ahí más que aportar, pero dentro de la psicología misma, pensar qué tanto se explora la vocación, ¿no? Qué tanto ha sido Claro, explorado como revolución. Creo que incluso podría ser un tema de un capítulo entero del podcast, ¿no? un Explorar. capítulo entero. Podríamos revisar autores, ¿no? Pero así en resumen puedo decir que me sorprendo que muchos estudiantes de psicología, cuando les enseñan orientación vocacional, están enseñando lo mismo que me enseñaron a mí hace 30 años. Yo estudié en psicología del 88 al 91, ¿no? Y creo que el curso de orientación vocacional fue en el año 90, porque el último año fue de prácticas. Y yo digo, Dios mío, hace 32 años me enseñaron estos textos, estos autores, esta mirada, y ahora que conozco gente que está estudiando, ¿le están enseñando lo mismo? A mí me asombra un poco, ¿no? Este, pero es parte también de nuestra responsabilidad porque hemos adquirido mucha práctica en todos estos años. Son centenas de gente que hemos trabajado. Tenemos un libro, qué sé yo, que ha funcionado, digamos, como movimiento, pero también es parte de mi pendiente, ese es parte de mi pendiente, ¿no? Hacer la revolución a nivel académico, ¿no? Y poder hacer un doctorado y poder hacer que todos estos descubrimientos que hemos tenido compartirlos con el mundo académico, ¿no? Porque, claro, digo, no han cambiado, pero claro, tampoco yo no he compartido todo lo que he descubierto, ¿no? Entonces, esa es también parte de mi responsabilidad que en algún momento tengo que hacer, ¿no? Que lo tengo Ah, como pendiente, lo ahí tengo está proyectado. la co-creación, ¿no? Cada uno es un granito de arena que Exacto. aporta, ¿no? Por eso creo que varias de las preguntas hoy día han tenido que ver no solo con cómo nosotros queremos aportar a la revolución, sino cómo cada pieza de la sociedad, los chicos, los padres, el colegio. Por eso quería, esta me lo ponía como última pregunta, incluso el rubro de la psicología, ¿no? Que es cuando uno va a orientación vocacional, es donde un psicólogo, un coach, ¿no? Entonces, qué tanto también la psicología está aportando, ¿no? Pero también qué tanto nosotros. Psicólogo, coach, veo que algunos coach también están entrando este, a eso desde otra mirada, porque como te digo, a ver, yo trabajo en el mundo corporativo un montón, ¿no? Orientación vocacional, o sea, todo el mundo como profesional a mí me encanta, ¿no? Entonces, desde la orientación vocacional hasta el mundo corporativo, es increíble cómo en el mundo corporativo hablan constantemente del propósito. O sea, así no era el mundo, así no era el mundo antes. O sea, hace poco nomás he dado una charla y ahora, o sea, esta semana y la próxima semana, el pedido es, queremos que el propósito individual de cada uno se alinee con el propósito corporativo para ver cómo hacemos que haya ese match. ¿Tú crees que ese pedido era posible en el siglo pasado? Eso es revolucionario. O sea, Es es como que interés. ahora hasta las empresas tienen vocación, o sea, O sea, les interesa. Antes era, para eso te pago, cállate la boca, hazlo y hazlo bien, porque si no te voto. No, pero ahora no, que quieren, a ver, que haya ese algo más, que esa motivación surja. Estoy alineado con mi vocación, con mi propósito, que claro, podríamos también tener todo un podcast para hablar bueno, mejor lo resumimos así fácil, porque está la vocación, la profesión y la ocupación. El propósito es tejer las tres, ¿no? Ese es en un camino como propósito, ¿no? Tejer las tres, entonces, en nuestra mirada, por supuesto, ¿no? Entonces, eso, que tengan ese interés, al final las palabras son las palabras, pero estamos hablando de lo mismo, de ese algo más que la vida tiene que tener, ese algo más que el trabajo tiene que tener, ¿no? Y tú que hablabas de los jóvenes, claro, los jóvenes están construyendo su autoestima. ¿Tú te imaginas lo doloroso y confuso, ¿no? Para un joven, donde tiene que construir una autoestima y una valoración personal en él
como amigo, como amiga, es decir, que sea una persona que pueda construir vínculos amicales fuertes, ¿no? En él o ella como una persona que pueda construir una relación de pareja. ¿Le gustaré? Porque muchos de los chicos se miran o las chicas se miran al espejo y ellos mismos no les gusta. Entonces, ¿cómo hago para que me guste? ¿No? Porque claro, utilizo los filtros y así con los filtros me gustan más, pero en la vida real no hay filtros. ¿De cómo hago para que me guste? ¿No? Muchos están felices con la mascarilla porque se tapan la cara. Entonces, ¿cómo hago para que yo me mire en el espejo y diga, me gusto? O sea, valoro quién soy, valoro mi cuerpo, valoro mi rostro. En la adolescencia es complejísimo. Y en la vocación y tengo algo que vale la pena para aportar. Entonces son grandes preguntas en el momento donde la autoestima está más así, naciendo, ¿no? Entonces hay que darle una mano en eso, ¿no? Sí, creo que eso, y me gustaría tomarlo ya para cerrar un poco este espacio, porque eso para mí es de lo más importante, ¿no? Cuando uno está de lo más confundido, en especial, no solo es de jóvenes, ¿no? O sea, nosotros tenemos adultos que pasan por orientación vocacional, eh, pero hay estas crisis, ¿no? Cuando uno está de lo más confundido, que alguien te ayude o que tú puedas encontrar tu valor, ¿no? Y dejar de mirarte, como tú dices, mirar hacia afuera, ¿no? ¿Dónde está mi vocación? O qué dirán de mí, qué pensarán de mí, ¿no? ¿Cómo me está viendo el resto? Sino mirar hacia adentro, qué es lo que yo valoro en mí mismo. O a veces es difícil, ¿no? Porque como tú dices, el autoestima está baja, entonces a veces uno te puede decir, no valoro nada, pero nomás que te empieces a dar cuenta que hay cositas que tú haces, ¿no? Y que te hacen único, uno lo empieza a valorar, ¿no? Empieza a decir, esto me gusta, ¿por qué no lo valoro, no? De repente uno no es el mejor del mundo en eso, pero mientras que lo disfrutas y te llama y que te sientes bien haciéndolo, lo vas valorando y te vas encontrando contigo mismo, ¿no? Como tú Y dices, es revolucionario, Fabricio, ¿ah? O sea, mire, todos estos años haciendo talleres ha pasado efectos secundarios del taller que son graciosísimos porque vienen los papás y dicen, a ver, no sé qué pasar con el taller, pero ahora los veo más seguro y está haciendo amigos, o conversan más con nosotros, o está con enamorado o con enamorado. Yo digo, bueno, ese tema no lo tocamos en el taller, pero cuando tú encuentras un lugar en el que comienzas a valorarte, comienza a crecer y terminas valorándote. Entonces son los efectos secundarios, ¿no? De esta primera piedra donde la cual pararte, ¿no? Soy importante, tengo un llamado, quiero aportar esto y es valioso esto que a mí me gusta. Eso ya se genera una revolución interior. exacto. Y eso incluso, ahora que lo dices, me pasó a mí también, ¿no? O sea, Así. sí, o sea, claro, yo no es que no tenía amigos en el colegio, tenía un montón de amigos, pero eran mis amigos y ahí me quedaba, ¿no? Y yo tenía efectivamente mucho miedo en la universidad, encontrarme con gente de otros colegios y que digan, ¿no? Este pata, ¿no? Que tiene que aportar, ¿no? Y que yo iba a estar en la esquina, pero cuando encontré un poco mi vocación, descubrí y dije, este es mi propósito, me dejó de importar, o sea, dije, yo voy a ir a la universidad, yo me voy a sentar adelante, voy a hacer todas las preguntas, porque yo quiero ayudar a las demás personas, ¿no? Ese es mi propósito, hacer feliz a los demás. Y me concentré en eso y claro, el resto de personas en la clase me veían como una persona súper social, ¿no? Que yo estaba ahí, hablaba, pero claro, era porque tenía mi propósito y quería expresarlo, ¿no? O sea, quería sacar afuera mi vocación. Entonces, ese cambio para mí es súper potente y es como tú dices, es un efecto secundario, ¿no? Claro, Te claro. vuelve más sociable, uno, en general, ¿no? Mejoras tus energías, no, no solo, Y en el colegio tú no estudiabas mucho, yo me acuerdo. Era más vago, entonces claro, tus amigos eran tu zona de confort, pero ponerte ahí en la universidad, ¿eso de dónde viene? Viene de la fuerza. Entonces, eh,
nosotros, por eso digo, la transformación es una co-creación, no creo en que alguien pueda cambiar la vida, no es que nosotros cambiamos vida, porque el fuego interior es de uno, pero claro, puede ser una llamita bajita. Nosotros ponemos leños para que el fuego crezca, pero el fuego es tuyo, el fuego es tuyo, y es tu responsabilidad mantener ese fuego interior. Me gusta, me gusta y creo que con eso podemos cerrar. El fuego es tuyo. Y bueno, Jai, muchas gracias por estar aquí y para abrir el primer episodio de este podcast que nos va a estar acompañando. Vamos a ver que la revolución vocacional se dé, ¿no? Que podamos aportar a este movimiento y a este cambio de paradigma que ya estamos viendo, pero que cada semana que hagamos este podcast pueda salir un tema distinto, porque en realidad de la vocación hay muchísimo que hablar. Hoy hemos tocado la punta del iceberg, poco para que conozcan qué es la vocación para nosotros y de qué se puede hablar, ¿no? Pero tenemos muchísimos temas pensados, súper interesantes, y también si alguien que nos ve quiere que toquemos algún tema, lo puede dejar en los comentarios, nos puede escribir y de todas maneras lo tomaremos como idea para un siguiente capítulo. Así que gracias, Javi, por estar hoy día con nosotros. Ya nos veremos en una siguiente edición de La Revolución Vocacional. Sí, no, gracias a ti y quiero felicitarte por esta iniciativa, porque como le dije, eso ha sido una iniciativa tuya, ¿no? O sea, quieres tú hacerlo y adelante, y sé que te va a ir muy bien, y que la gente que pueda ver esto, si quiere sumarse, que lo suma compartiendo, comentando, porque necesitamos más personas, buscando esa trascendencia, ¿no? Exacto. Así que sí, con eso nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.